Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a terminar de hablar del Homo neanderthalensis. Genómica. La extracción de ADN de esqueletos de neandertales entraña muchos problemas debido a la contaminación de las muestras con bacterias que colonizaron los cuerpos de los neandertales después de su muerte y con material genético humano proveniente de la manipulación de los huesos durante la excavación y en el laboratorio. A la hora de secuenciar el genoma, se escoge la muestra que menor grado de contaminación tenga. Para ello, se analiza el porcentaje de ADN mitocondrial humano y neandertal por reacción en cadena de la polimerasa, ya que los ADN tan antiguos son muy fáciles de contaminar. Además, su antigüedad hace que durante su manipulación para la secuenciación haya que tener especialmente en cuenta y corregir los errores y artefactos que se suelen introducir por esta edad. A pesar de estas dificultades, se ha logrado extraer ADN de varios ejemplares y se han obtenido secuencias tanto del ADN mitocondrial como del nuclear. El ADN mitocondrial no es el mismo que el nuclear, ya que el ADN mitocondrial es solo el ADN materno, ya que el ADN paterno está en la cola de los espermatozoides. Y como los espermatozoides durante la fecundación desaparece, queda solo el materno. En el nuclear sí están los dos. Primeras investigaciones sobre el genoma del neandertal, lo que se intentaba era lograr extraer el mayor número posible de secuencias, las cuales se comparaban con genomas de diversas especies como humanos, chimpancés, ratones o microorganismos, entre otras, con el fin de continuar únicamente con las que tenían similitud con primates y extraer toda la información posible de ellas, como tiempos de divergencia entre especies o tamaños efectivos de población o flujo genético, por ejemplo. En estas primeras investigaciones no se lograba una amplia cobertura del genoma con estas secuencias simplemente. Sin embargo, hasta 2013 no se consigue secuenciar el genoma completo del Neandertal por el grupo de Svante Pääbo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig. Para la secuenciación, tanto en las primeras investigaciones como en estas últimas, ha sido muy importante la técnica de secuenciación desarrollada por la empresa 454 Life Science denominada pirosecuenciación. Genoma nuclear. La primera secuencia del genoma nuclear fue publicada en 2010. En este proyecto se secuenciaron un total de 5.525 millones de nucleótidos que constituyen cerca del 63% de la totalidad, a partir de 3 muestras procedentes del yacimiento croata de Vindija, correspondientes a 3 individuos femeninos diferentes, y se complementó con la secuenciación parcial de otros 3 neandertales procedentes de Mezhskaya, Rusia, de Feldhofer y de la cueva del Cidrón, España. La contaminación con ADN moderno fue calculada a partir de diferentes marcadores genéticos entre el 0 y el 0,5%. Este primer estudio confirmó la presencia de genes neandertales en poblaciones euroasiáticas. La secuencia completa del genoma de los neandertales se logró en 2013. Los genomas de Homo sapiens sapiens y Homo sapiens neanderthalensis tienen prácticamente el mismo tamaño y coinciden en un 99,7% comparando el orden exacto de las bases nitrogenadas en la doble cadena de nucleótidos. Sin tener en cuenta dicho orden, son idénticos en un 99,84%. Se han encontrado un número bajo de sustituciones, inserciones y deleciones
que afectan solamente a 87 genes. Además, también se ha estudiado la existencia de regiones afectadas por selección positiva entre humanos y neandertales, es decir, que se han cambiado y fijado rápidamente y se han mantenido, encontrándose 63 regiones, las cuales contienen 112 genes. Gracias al estudio del genoma neandertal, se han descubierto nuevos datos sobre esta especie. Se sabe que podían ser pelirrojos por poseer ciertas variantes del gen MC1R asociadas con este color de pelo. También se ha descubierto el locus del grupo sanguíneo AB y que los adultos tenían intolerancia a la lactosa. La variante del gen del habla FOXP2, característica de los seres humanos modernos, también fue encontrada en los especímenes del Sidrón, lo que sugiere que los neandertales tendrían las facultades básicas del lenguaje. El grado de diferencia filogenética entre los neandertales y los humanos modernos confirma que los primeros no eran antepasados directos de Homo sapiens sapiens, pero ambas especies tenían antepasados comunes que, de acuerdo con los cálculos realizados en las diferentes investigaciones, habría vivido entre hace 706.000 años y 516.000 años. Comparando el genoma completo con el del humano moderno y del chimpancé, se estima que la divergencia entre neandertales y humanos modernos ocurrió hace 660.000 más o menos 140.000 años. Otro estudio sostiene que la separación entre las dos especies habría ocurrido entre 270.000 y 440.000 años antes del presente. Genoma mitocondrial. El primer análisis del ADN mitocondrial neandertal tuvo lugar en 1997 a partir de un individuo de la cueva de Feldhofer, Alemania. Este primer análisis reveló que la diferencia genética entre Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens son significativamente mayores de las que se observan entre diferentes humanos modernos. También se determinó que el ejemplar examinado no presentaba mayor similitud con los europeos que con otros grupos humanos, al contrario de lo que podría esperarse dada la presencia en la misma zona geográfica. Posteriores análisis de ADN mitocondrial neandertal en 1999, Rusia, 2000, Croacia y otros corroboran estas conclusiones y se concluye que no existe ninguna evidencia de contribución neandertal en el acervo genético mitocondrial de la actual población humana, suponiendo que la antigüedad del ancestro común más reciente humano-chimpancé es de 4 o 5 millones de años. El ADN mitocondrial revela que la antigüedad del ancestro sapiens neandertal sería de 550 a 690.000 años. Y, al igual que lo que sucede con el genoma mitocondrial, de acuerdo con un amplio análisis del cromosoma Y humano, no se ha encontrado ninguna secuencia del cromosoma Y neandertal en los humanos modernos, por lo que lo más probable es que esté extinto. La divergencia entre Homo sapiens y el neandertal tendría una antigüedad aproximada de 590.000 años. Hibridación con Homo sapiens. El análisis del genoma nuclear apunta a un aporte neandertal al acervo genético de los humanos modernos. Los humanos actuales no africanos poseen entre el 1 y el 4% de genes arcaicos por persona que se pueden atribuir a la hibridación con neandertales. El cruce entre especies podría haber tenido lugar cuando el ser humano moderno llegó a Oriente Medio tras salir de África.
En octubre de 2014 se secuenció el genoma completo de un individuo moderno conocido como el hombre de Ust y Jim, que murió hace 45.000 años en la actual Siberia y que poseía un 21% de ADN neandertal. De acuerdo con la distribución de genes neandertales en este espécimen, se calcula que la hibridación tuvo lugar hace 50 o 60.000 años. También se ha hallado un fósil de un posible híbrido, el llamado niño de Lapedo. El análisis del ADN mitocondrial completo de un fémur arcaico de la cueva Holstein-Stadel HST en el suroeste de Alemania, datado en 124.000 años, dio como resultado su clasificación como neandertal, pero de un linaje de ADN mitocondrial divergente que se separó de los demás neandertales por lo menos 270.000 años. Este descubrimiento, así como la afinidad más cercana del ADN mitocondrial de los neandertales con los humanos modernos con respecto a los denisovanos, han sugerido el flujo de genes de una fuente africana a los neandertales y eventos de introgresión del ADN mitocondrial neandertal por la hibridación con una migración arcaica desde África. El tipo de ADN mitocondrial denisovano era común entre los antepasados neandertales de Eurasia, por ejemplo, cima de los huesos, y luego fue reemplazado en gran parte por un ADN mitocondrial africano introgresivo que evolucionó hacia el tipo de ADN mitocondrial de Neandertal del Pleistoceno tardío. Por otro lado, también se ha hallado que otros genes neandertales han sufrido una selección negativa. Por ejemplo, la contribución genética neandertal es muy baja en ciertas regiones del cromosoma X, así como genes expresados en los testículos. Esta distribución sugiere que los alelos neandertales causaban infertilidad masculina. David Reich, coautor del estudio, interpreta los resultados como evidencia de que los humanos y neandertales eran casi biológicamente incompatibles. Historia hasta 2014. No se ha hallado ADN mitocondrial neandertal en Homo sapiens. Paul Mason y Roger Short proponen tres posibles explicaciones. El genoma mitocondrial presentaba mutaciones que causaron la extinción de los individuos que lo heredaban. Los descendientes híbridos de madres neandertales se incorporaron a los grupos neandertales y se extinguieron con ellos. La descendencia de madre neandertal y padre sapiens era estéril, algo que se ha observado en otros casos de hibridación entre especies. A su vez, los estudios del cromosoma Y tampoco presentan indicios de mestizaje entre neandertales y humanos modernos. Una hipótesis para explicar este resultado es que algunos genes presentes en el cromosoma Y neandertal podrían producir una respuesta inmune en madres humanas que dañaría al feto. Hibridación con el homínido de Denisova. Se estima que el neandertal y el homínido de Denisova se separaron hace unos 600.000 a 744.000 años con la secuenciación del genoma del homínido de Denisova encontrado en las cuevas de Denisova en la región siberiana de Altai. Se ha demostrado que el 17% de su genoma es ADN neandertal. Posteriormente, la secuenciación completa del genoma del ADN de un fragmento de hueso de 90.000 años, Denisova 11,
Denny mostró sorprendentemente que pertenecía a un híbrido cuyo padre era denisovano y cuya madre era neandertal, siendo el primer híbrido de primera generación jamás hallado. A partir de este mismo fósil se pudo comprobar que el padre denisovano de Denisova 11 tenía algunos ancestros neandertales de una población diferente a la de la madre neandertal de Denisova 11, calculándose que se habrían separado unas 300-600 generaciones antes. Esto parece demostrar que estas dos especies se cruzaban más de lo esperado, ya que la posibilidad de que fuese algo inusual y a la vez encontrar un fósil de primera generación sería muy baja. Epigenética. En 2014 fue publicado un estudio sobre la epigenética del neandertal y el homínido de Denisova. Más concretamente, se publicó la metilación completa de su ADN. El mapa de metilación del ADN reconstruido permitía evaluar los niveles de actividad de los genes en todo el genoma neandertal y compararlos con los humanos modernos. El estudio fue posible gracias a que los procesos de degradación del ADN antiguo dejan diferentes marcas en las regiones metiladas y no metiladas del genoma. Uno de los principales hallazgos fue acerca de la morfología de las extremidades de los neandertales. Se encontraron que los cambios en los niveles de actividad del grupo de genes OX estaban detrás de muchas de las diferencias morfológicas entre los neandertales y los humanos modernos, incluidas las extremidades más cortas, los huesos curvos. Cultura y conducta. Sociedad. La estructura social de esta especie era similar a las modernas sociedades de cazadores-recolectores del Homo sapiens. Mostraron así estar unidos por lazos emocionales y poseer capacidades tales como el altruismo, dado que cuidaron de individuos débiles o enfermos que de otro modo no habrían logrado sobrevivir. Sin embargo, se cree que, con base en el reducido tamaño de los grupos y el estilo de vida nómada, los neandertales sentían poca predilección por confraternizar con los grupos ajenos, concentrando las interacciones sociales en torno a los individuos del clan. Incluso se han hallado restos que apuntan a una división del trabajo con base en el sexo del individuo. La idea tradicional postulaba que los niños de esta especie recibían una menor atención por parte de los adultos en comparación al humano moderno, viendo la infancia neandertal como especialmente dura, difícil y peligrosa. Diversos fósiles de individuos jóvenes muestran existencia de huesos con signos de enfermedades y heridas sin curar durante meses, incluso años. Sin embargo, un estudio conjunto de 2014 entre investigadores del Centro de Paleoecología Humana y Origen Evolutivo y del Departamento de Arqueología de la Universidad de York llevaron a cabo un estudio en el cual sugieren que los jóvenes neandertales tenían una mayor integración dentro del grupo y por tanto se les brindaba mayor protección de la propuesta anteriormente. Estos individuos muestran un mayor simbolismo que entre los adultos, incluyendo el mayor grado de elaboración de sus tumbas. De este modo, la aparente falta de atención en la infancia realmente mostraría las consecuencias de vivir en un entorno hostil. Prueba de la compasión entre miembros de un mismo grupo.
es el hallazgo en la cueva de Yanidar, Kurdistán, de un individuo que habría logrado alcanzar la vejez a pesar de la amputación del antebrazo. La presencia de varias lesiones en la pierna derecha, ceguera de un ojo y una sordera congénita. La supervivencia de este individuo habría sido imposible sin el cuidado de otros neandertales, ya que sus diversas heridas y alto grado de discapacidad le habían convertido en una presa fácil para los depredadores. Industria lítica. La cultura material que se asocia a los neandertales se conoce como cultura musteriense, así llamada por haber sido encontrada por primera vez en el yacimiento arqueológico de Moustiers en Francia. La cultura musteriense está caracterizada por la técnica de talla Levallois, en el cual el núcleo de piedra se preparaba para ir extrayendo lascas preconcebidas por el tallador, que posteriormente serían retocadas para adecuarse a distintos usos. Estas herramientas fueron producidas usando martillos de percusión blandos de hueso o madera. En los últimos tiempos de los neandertales aparece en el registro arqueológico el estilo châtelperroniense, considerado como más avanzado que el musteriense. En el siglo XX se asociaba el châtelperroniense al Homo sapiens, pero en la actualidad muchos investigadores consideran esta cultura como de transición hacia el Paleolítico superior y probablemente propia de los neandertales. También se sabe que los neandertales enmangaron soportes líticos utilizando brea de abedul. Con este propósito extrajeron brea de la corteza de abedul desde hace unos 200.000 años. Un estudio de 2019 mostró que la producción de brea de abedul puede ser un proceso bastante simple utilizando fuegos domésticos al aire libre. Estructura de los asentamientos. Los asentamientos neandertales muestran una estructura compleja con lugares destinados a usos muy específicos, lugares de vida en común, zonas de dormitorio, etc., los cuales se estructuraban en torno a una hoguera. Esta estructura se debe a que esta especie situó el fuego como centro de una gran parte de sus actividades domésticas, desde el asado y cocción de los alimentos hasta el aprovechamiento de la luz y el calor generado para dar forma a sus instrumentos. Gracias a esta información se ha podido deducir el número de integrantes que formaban los grupos. Lo más habitual es encontrar grupos reducidos entre 5 y 15 individuos, probablemente emparentados entre sí, pudiendo llegar en ocasiones a la consanguinidad, que se desplazaban con frecuencia a lo largo de su territorio. Sin embargo, esto no excluye que en momentos puntuales como épocas de mayor abundancia o durante las migraciones animales, estos grupos pudiesen unirse formando comunidades más grandes. En este sentido, el registro arqueológico analizado en los estudios territoriales de patrones de asentamiento de neandertales nos indica una gran variedad de ocupaciones según su función y localización, con campamentos estacionales, campamentos de corta duración y zonas con actividades económicas complementarias, recurrentes y efímeras, con diferentes emplazamientos en varios biotopos y ecotonos. El yacimiento más antiguo del uso controlado y continuo del fuego en Europa data de hace 350.000 años, a partir del cual su utilización comienza a extenderse
a lo largo del continente hasta hace unos 100.000 años, donde ya está presente en todos los sitios habitados por neandertales. Esta expansión del fuego parece coincidir con una diversificación de la dieta. Canibalismo ritual. El canibalismo es algo probado en diferentes yacimientos neandertales como Mula Wurzi, Vindija o Goshet. Muchos de los restos óseos neandertales presentan marcas de corte y de desarticulación realizadas con herramientas de piedra, así como alteraciones del canal medular para la obtención de médula. Las explicaciones que se han dado para cada yacimiento son diferentes. Por ejemplo, en Goshet se habla de canibalismo gastronómico, que es aquella modalidad en la que la carne humana se incluye en la dieta como un hábito alimentario más y no necesariamente revestido de ritualidad o sacralidad. Las dataciones de los yacimientos demuestran que fue una práctica recurrente entre los neandertales. Los yacimientos mencionados están uno en Francia y el otro en Croacia. El primero está datado en 100.000 años y el segundo en 30.000. También se han encontrado evidencias de canibalismo ritual en el Sidrón, España, en Combe Grenal, Francia, en Crapina, Croacia y en la cueva de Guattari, Italia. Sin embargo, en este último caso, los estudios tafonómicos han determinado que el ensanchamiento del foramen magno no se debe a un origen humano intencionado, sino a uno animal. Manifestaciones artísticas y pensamiento simbólico. La producción artística de los neandertales es un gran debate en la paleoantropología y la prehistoria, existiendo tres puntos de vista. El predominante hasta las primeras décadas del siglo XIX, que niega capacidades artísticas al neandertal. Otro que sostiene que solo los neandertales tardíos del Châtel-Perroniense produjeron arte, y finalmente la opinión de que sí existió arte en el Musteriense, es decir, en prácticamente toda la existencia neandertal. Si los neandertales realizaron manifestaciones artísticas en materiales perecederos como piel o madera, estas se perdieron. En huesos se han observado trazos abstractos, marcas paralelas y en zigzag de las que no se sabe si fueron realizadas por neandertales o humanos modernos, aunque la tesis predominante es que son simples marcas hechas en el descarnado o la alimentación o mordeduras de carnívoros o roedores. Para algunos especialistas son las primeras manifestaciones de pensamiento simbólico, una especie de protoarte. Especialmente a partir de 2000 han comenzado a salir a la luz numerosos restos arqueológicos que se han interpretado como prueba de que los neandertales habían adquirido un pensamiento simbólico similar al del Homo sapiens, idea que ha sido ampliamente apoyada por diversos medios de comunicación. Sin embargo, ninguno de ellos era ampliamente aceptado, si bien es cierto que ocurre lo mismo con el Homo sapiens del Paleolítico Medio. Varias de las pruebas que se interpretan como muestra de un pensamiento moderno. En diversos yacimientos se han encontrado conchas de moluscos y garras de distintas aves, junto con plumas de varias rapaces y córvidos que parecen haber sido utilizados en colgantes y otro tipo de ornamentación, o incluso como señal de identidad entre distintos grupos. Se han encontrado un número creciente de enterramientos neandertales desde que hace aproximadamente 100.000 años estos comenzaron
a desarrollar este comportamiento. Estos enterramientos muestran que muchos de los individuos fueron enterrados en posición fetal e incluso se ha debatido con la posible presencia de ajuares y objetos simbólicos junto a los cuerpos, como flores y otros vegetales y ofrendas de origen animal. Sin embargo, dado que las primeras tumbas aparecen en el Próximo Oriente, se debate la posibilidad de que este comportamiento haya tenido su origen en un intercambio cultural temprano con los sapiens. Se han encontrado conchas con restos de pigmentos en las cuevas de los Aviones y Cueva Antón, Murcia, España, las cuales se han sugerido como contenedores de ocre y hematita hechos por neandertales para contener pintura corporal. En la cueva de Gorham, Gibraltar, se hallaron en 2012 una serie de rasguños en la pared por debajo de un estrato con presencia neandertal que algunos han interpretado polémicamente como arte. Además, en la cueva de Bruniquel se han encontrado dos estructuras circulares hechas con fragmentos de estalactitas y estalagmitas cuyos descubridores afirman, debido a la profundidad respecto a la entrada y la antigüedad de estas estructuras, su construcción habría requerido iluminación artificial y que las estructuras habían sido hechas por los primeros neandertales, los únicos humanos en Europa en este momento. Una pieza del musteriense polémica es la Venus de Berehat Ram, figura antropomorfa realizada a base de incisiones de las que se desconoce si en realidad es una estatuilla o una herramienta construida con fines utilitarios. La datación radiométrica de algunas pinturas rupestres de Europa han dado una antigüedad anterior a la época de colonización europea de Homo sapiens. La primera de ellas es la cueva de Nerja, la cual, según estudios de 2012, alberga las que podrían ser las pinturas más antiguas de la humanidad. Otro estudio, realizado en junio de 2012, publicó los resultados de una investigación científica llevada a cabo por investigadores británicos, portugueses y españoles bajo la dirección de Alistair Pike del Departamento de Antropología y Arqueología de la Universidad de Bristol, según la cual algunas pinturas de las cuevas del norte de España, Altamira, El Castillo, Tito Bustillo, entre otras, tendrían una datación de por lo menos 40.800 años, aparte de convertirla en la manifestación pictórica más antigua de la humanidad. Existen grabados más antiguos en África. También abre la posibilidad, según los antropólogos, de considerar seriamente que sus autores fueran neandertales. Por otro lado, una investigación llevada a cabo en 2017 respalda la teoría de la incapacidad de los neandertales para realizar pequeñas obras de arte. El análisis biométrico realizado durante este estudio concluye que la falta de creación de obras de arte en esta especie no es debida a la ausencia o presencia de una capacidad mental, sino a la anatomía de sus manos, ya que el menor tamaño de las falanges habría dificultado la fabricación de piezas de pequeño tamaño. En 2018 se corroboró finalmente la capacidad artística del Neandertal, tras la datación de diversos restos hallados en varias cuevas españolas. Estas primeras manifestaciones artísticas proceden de hace unos 65.000 años,
tal como se constata por los vestigios de las cuevas de Maltravieso, Cáceres, Ardales, Málaga y La Paz Ciega, Cantabria. Estas pruebas confirmarían que los neandertales tuvieron lenguaje, cognición avanzada y pensamiento simbólico, según el arqueólogo portugués João Silao, quien dijo que los neandertales tenían la capacidad de usar símbolos y pensar de manera abstracta basándose en las cuevas de España. También en España, en el yacimiento de cueva descubierta en la Comunidad de Madrid, se dio a conocer en un artículo publicado en 2023 el hallazgo de una galería con trofeos de caza neandertales, cráneos de grandes herbívoros modificados, exhibidos y mantenidos con una función claramente simbólica y no práctica. Dado su amplio rango de supervivencia temporal, los neandertales habitaron dentro de un amplio rango de temperaturas que se fueron alterando entre periodos más cálidos y otros más fríos a medida que se sucedían los diferentes periodos glaciares e interglaciares. Entre hace 140.000 y 115.000 años, Europa sufrió las condiciones climáticas del interglaciar Triasburgo, durante el cual el clima alcanzó condiciones de mayor calidez y humedad que en el Holoceno, con el pico más cálido hace unos 125.000 años. Durante esta fase cálida, mayores variaciones estacionales de temperatura en el hemisferio norte, pese a lo cual el aumento de temperatura permitió un aumento de la extensión de los bosques hacia latitudes más septentrionales. Los bosques boreales llegaron a crecer en latitudes tan al norte como la isla de Baffin, mientras que bosques templados llegaron a alcanzar la provincia de Oulu, en Finlandia. Entre la fauna de este periodo encontramos animales propios de climas templados como jabalíes, macacos, macacas silvanas, ciervos, gamos, hipopótamos gops, Hippopotamus anticus, elefante de colmillo recto, Elephas anticus, rinoceronte, Stephanorhinus etruscus, S. hemipterococcus, bisonte, pantéridos, lince, ursidus y hienas. Es durante este periodo cuando en Europa tuvo lugar el apogeo de la industria lítica musteriense, propia del hombre de Neandertal, situando el apogeo de estos hace unos 100.000 años. Sin embargo, hace unos 115.000 años, las condiciones climáticas comenzaron a fluctuar y a sufrir un enfriamiento a nivel global hasta que hace entre 75.000 y 60.000 años el planeta entró en una nueva fase glacial que alcanzó su apogeo hace 20.000 años. Durante esta fase, de la cual datan la mayor parte de restos conocidos, los casquetes polares fueron expandiéndose a latitudes más meridionales, cubriendo buena parte del norte de Europa, a la par que los bosques europeos fueron replegándose a las penínsulas del sur de Europa, siendo sustituidos por un bioma de tundra, herbácea y estepa, conocidos coloquialmente como tundra-estepa, mejor adaptado a las condiciones de creciente aridez y frío que asolaban el continente. Durante esta etapa climática, la fauna pasó a estar dominada por animales adaptados a espacios abiertos y fríos, como mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, renos, megaloceros, bueyes, almizcleros, saigas, caballos, leones cavernarios e hienas de las cavernas. En las latitudes más septentrionales
donde aún quedaban reductos de bosques, también coexistieron con especies forestales y montesas como ciervos, corzos, uros, lobos y osos de las cavernas. Voy a dejarles tarea, no voy a ser tan malo y lo pueden googlear. ¿Qué significa ADN? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas y cómo se unen? Por favor, dejen sus respuestas en los comentarios. Gracias por haber visto el video.